Quiero comenzar diciendo que, bueno, en estos últimos domingos hemos estado hablando de la iglesia, porque Pablo ha estado hablando de la iglesia y porque es lo que está en el texto. Ya más adelante, por ejemplo, el domingo que viene vamos a hablar del sufrimiento, y a medida que nos vamos acercando al domingo de resurrección vamos a hablar de la resurrección nuestra y de la resurrección de Jesús. Pero mientras tanto Pablo está llamándole la atención a la iglesia, y por eso que algunos de ustedes me lo han comentado: oye, estás como un poquito duro con los sermones, dándole duro a la iglesia. Sí, pero no soy yo, es Pablo, y no es Pablo, es el Espíritu Santo a través de Pablo por culpa de los corintios. Así que echen la culpa a los corintios, no me echen la culpa a mí. Quiero comenzar diciendo hoy que una iglesia de Cristo se planta con sufrimiento. No hay iglesia que no cueste nada para fundarla, para plantarla. Tiene que haber esfuerzo, tiene que haber finanzas, se paga un precio por fundar una iglesia. Algunos de ustedes, el domingo pasado hablé, y algunos de ustedes han participado de esto, de fundación de iglesia, de plantación de iglesia. Se sufre, hay pérdidas de amigos muchas veces cuando uno se muda o va a otro lugar a fundar una iglesia. Hay pérdida financiera, ya dije, ¿no? Porque a veces hay que dejar un trabajo o dejar un país para irse a otro y ayudar a fundar iglesias. Hay horas invertidas, muchas horas en la fundación de una iglesia. Así que tomen en cuenta eso. Esto no nos salió gratis. Esto nos costó sangre, sudor y lágrimas, y nos seguirá costando, porque Pablo el próximo domingo nos va a hablar del sufrimiento. En el cristianismo se sufre. Ahora mi esposa siempre dice: imagínense, si la vida con Cristo es difícil, ¿cómo sería la vida sin Cristo? Así que es mejor estar en Cristo. Otra cosa que pasa con las iglesias están en constante ataque. Hay ataques morales y doctrinales sobre la iglesia. Ahora, en Corinto había ataques y había diferencias dentro de la iglesia. Algunos hermanos de la iglesia de Corinto menospreciaban la Biblia, porque no querían hacerle mucho caso a las profundidades y a los misterios que Dios revela en su palabra. Otros ahí en la iglesia de Corinto se avergonzaban de Jesús, se avergonzaban de Cristo, como que decían: amamos a Cristo, pero nos da un poquito de vergüenza decirle a la gente que Cristo murió crucificado. ¿No podríamos cambiar un poquito el mensaje? Habían otros que se avergonzaban porque había una diferencia social muy grande en la iglesia de Corinto entre ricos y pobres. Así que los ricos se avergonzaban de los hermanos pobres en la iglesia. Algunos en la iglesia de Corinto no querían hablar del pecado. Como hoy en día, ustedes están relacionando, ¿verdad?, lo de ayer con lo de hoy. Algunos dicen: pero es que si hablo de esto, se nos va a ir la gente de la iglesia. Tenían miedo a enfrentar, a confrontar a los pecadores dentro de la iglesia. Y había un montón de gente de la iglesia de Corinto que pensaban que eran buenos, somos buenos cristianos. Por eso que el título de esta serie se llama Buenas Noticias para Malos Cristianos. Yo creo que varios de nosotros nos hemos identificado con este título. Había confusión en la iglesia de los Corintios. Había una confusión, por ejemplo, sobre la resurrección y la vida eterna. De hecho, Pablo les dedica un capítulo al asunto de la resurrección y de la vida eterna, vida futura. Igual que hoy, hay gente que está confundida en cuanto a la vida futura, a la resurrección. Les he comentado varias veces que a mí me asombra, llevo varios años tomando nota de esto. Y yo le paso la nota a usted para que usted siga pensando en esto. Son muy pocas las iglesias que en un funeral están hablando de la resurrección. Los pastores no están predicando la resurrección. La gente no está hablando ni estudiando acerca de la resurrección, sino que decimos: no, está en los brazos del Señor, se fue, está en las moradas eternas y para allá vamos todos, no puede el mundo ser mi hogar, yo voy a estar allá arriba y me voy. Y nunca hablamos de que ese es un lugar intermedio en espera de la resurrección de los muertos. Y de hecho, el último velorio que fui, y se lo comenté a algunos de ustedes, no se mencionó
absolutamente en ningún momento, frente a un cadáver, la esperanza bendita que el cristiano tiene de la resurrección final. No es nueva el dilema, ya lo tenían los corintios. Por eso que Pablo les tiene que hablar de eso, hay confusión. Ahora moralmente, abuso del alcohol, de drogas, había avaricia en esa iglesia, abuso financiero, diversiones sin parar. Imagínense un puerto cosmopolita, era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, donde llegaba de todo, y el puerto donde llegaban los barcos, las culturas, los marinos y las mujeres que iban a buscar marido, o por lo menos pasarlo bien un rato, los bares, el alcohol, los templos donde se practicaba la prostitución sexual, era tremendo. Y entre esos había una iglesita de Cristo que estaba confundida cuando miraba el mundo y se miraban a sí mismos. Había mucha confusión sexual, por eso que Pablo habla mucho de los solteros y de los casados en esta epístola. Así que hablamos de la iglesia. Y les quiero decir que los peligros más grandes que tiene una iglesia no vienen de afuera, vienen de adentro. De adentro de la iglesia. Y a veces a mí me asombra la cantidad de pastores que atacan para afuera y predican en contra de los que están afuera. Que los homosexuales, que los que están a favor del aborto, que los izquierdistas, que los liberales, que las feministas, que los terroristas, que los musulmanes. Y está la iglesia nada más atacando al mundo. Y con eso están diciendo, nosotros somos los buenos. Están jugando al juego ese que jugamos cuando chicos, al Paco Ladrón, ¿verdad? Nosotros somos la autoridad, nosotros estamos en lo correcto, nosotros somos la mamá de Tarzán y el hoyo del queque, nosotros. Y los demás están todos mal. Y estamos en una ignorancia. Sin pensar, porque la historia de la iglesia nos ha dicho, y porque Pablo y la palabra de Dios nos dice, que hay que tener cuidado aquí adentro. Porque los ataques más feroces y grandes que recibe la iglesia vienen de aquí adentro. Jesús tenía 12 discípulos y uno de ellos era ladrón y traidor. Y hasta la última noche los demás no se daban cuenta, incluso cuando el ladrón, el traidor, cuando el Señor le dijo, si lo que vas a hacer, hazlo ya, rápido. Y se paró y se fue a terminar la traición que tenía planeada contra Jesús. Los demás pensaron, seguramente fue a darle algo a los pobres, como tienen la plata. Pero no sabían que el tesorero, era ladrón y era traidor. Y eso no lo sabían. Y producto de eso ocurrió la entrega del Señor. Pablo le dice a los ancianos de la iglesia de Éfeso, en Hechos 20:30, cuando se despide de ellos, le dice, aún entre ustedes mismos se levantarán y con sus mentiras arrastrarán tras de sí a los discípulos. Tengan cuidado, dice, el rebaño en el cual el Señor los puso a ustedes como supervisores, como obispos. Porque en el rebaño se levantará gente que mentirá y arrastrará a los discípulos tras de ellos. Así que Pablo aquí en Corinto le está escribiendo una iglesia llena de problemas, una iglesia llena de malos cristianos. Miren, esto se ha dicho muchas veces, lo reiteramos, no hay iglesia perfecta. Si usted anda buscando la iglesia perfecta, le tengo malas noticias. Ahora le voy a dar un encargo. Si sigue usted de iglesia en iglesia buscando la iglesia perfecta, y algún día llega a la iglesia perfecta, yo le voy a pedir que se salga de inmediato, porque si no usted la va a echar a perder. Y véngase para acá, de vuelta. Pero Dios ama a la iglesia. Es su esposa. Tiene los vestidos medio sucios con salsa de tomate y con otras grasas y cosas y barro, pero es la esposa del Cordero. Y Dios ama a la iglesia. Y yo quisiera que al final de este sermón usted entendiera que lo que yo estoy pretendiendo es que hoy usted, al salir de aquí, salga amando más a la iglesia.
Hay muchos que están decepcionados de la iglesia, algunos están enojados con la iglesia, algunos no vienen. Por eso estamos por YouTube transmitiendo este sermón, para que alguno allá afuera pueda volver a enamorarse de la esposa del Cordero. Amén. Debemos amar la iglesia. Hay gente que dentro de la iglesia no tiene aprecio por ella, no le importa. Y siempre a mí se me viene a la memoria, se sabe la historia de las dos prostitutas en el tiempo del rey Salomón, que vivían juntas en una casa. Y las dos se embarazaron, y las dos tuvieron niños. Y una en la noche, con el sueño pesado, como tiene la mamá, se acostó arriba del niño y el niño murió. Entonces cuando despertó y vio al niño muerto, miró a su compañera, y el niño de la compañera estaba vivo. Entonces fue calladita y se lo cambió. Se quedó con el vivo y le dejó el niño muerto a ella. La otra despertó, miró al niño y dijo: ay, mi niño se murió. Después, con la luz del sol, dice: este no es mi niño. Y mira a la compañera y dice: tú me robaste el niño. No, dice, este es mi niño. El niño muerto es el tuyo. Y empieza la discusión entre estas prostitutas. En ese tiempo no había tribunales de justicia, ni había nada de eso, así que van donde el rey. Van donde Salomón. ¿Qué pasó? No, es que ella se durmió y aplastó a su hijo y después me lo cambió. El niño que tiene en sus brazos es mi hijo. Y la otra decía: no, este niño es mi hijo. Y ahí está la discusión hasta que Salomón dice: pásame el niño. Y por ahí hay unos cuadros, no sé si ustedes lo han visto, y con una espada, y dice: mire, esto es bien fácil, voy a partir el niño en dos y le voy a dar la mitad del niño a cada una. Entonces la mamá del niño, la verdadera mamá, dice: no, señor, no, rey, por favor no haga eso, déselo nomás a ella, pero con tal que el niño viva. ¿Y qué decía la otra? No, pártalo nomás, denos la mitad cada uno nomás. Y Salomón dijo: ya sé quién es la mamá de este niño, entréguensela, esta es la mamá del niño. Ahora usted dirá: ¿y qué tiene que ver eso con la iglesia? Tiene mucho que ver. Porque si usted no ama a la iglesia y usted no es parte de la iglesia no es suya, usted va a decir: divídase nomás la iglesia. Pero ¿cómo se va a dividir la iglesia? Que no se divida, no, señor, que se vayan nomás. Váyanse. Aquí nos vamos a quedar los verdaderos. Aquí vamos a quedar los fieles, que se vayan. Claro, como la iglesia no es de ellos, no les cuesta nada decir que se vayan, que la partan, que la desmembren, que la descuarticen. Total, ellos ni murieron por la iglesia. Fue Cristo que murió por la iglesia. Y si usted está en Cristo y si usted ama la iglesia, usted va a decir: que no se divida, que pierda yo, que yo sufra, pero que esta iglesia no se divida. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Así que cuando vea la historia de las prostitutas, acuérdese de la iglesia y ame. No pelee por la iglesia, ni diga que la iglesia se divida. O no diga: ojalá se vayan estas 3, 4 familias que me están haciendo un poquito la vida difícil en la iglesia. Dios ama a la iglesia. Dice la palabra de Dios que Cristo la compró a precio de sangre. Y Pablo sufrió por fundar la iglesia de Corinto. Y Pablo ama a la iglesia. Pero hay gente que le pierde el amor a la iglesia. Tenemos que cuidar de la iglesia del Señor. Tenemos que amarla. Y me pregunto: ¿por qué deberíamos amar a la iglesia? Y Pablo lo responde. Aquí en su hojita, vea por favor el versículo 16. 1 Corintios 3:16. Con una pregunta: ¿no saben que ustedes son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Vamos a aclararlo primero. No está hablando de usted personalmente. No le está diciendo: ¿acaso no sabes tú que tú eres templo y que el Espíritu de Dios habita en ti? No, está hablando en plural. En el griego original, en vosotros, en el antiguo español, vosotros, en el español que usamos en América, ustedes, pero todos juntos somos el templo de Dios. Ya después, en el capítulo 6, Pablo va a hablar de nosotros individualmente como templo, como el cuerpo nuestro de cada uno como templo. Pero aquí no está hablando de ti, está hablando de
Nosotros dice, somos el templo, somos el santuario, somos el tabernáculo de Dios nosotros. La iglesia corporativa, colectivamente, somos el templo de Dios. 17. Si alguno destruye el templo de Dios, o sea, si alguno destruye la iglesia, el grupo, la congregación, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo y ustedes, otra vez ustedes, vosotros, en plural, ustedes son ese templo. Y Saulo lo sabía muy bien. Recuerden cómo comienza la historia de Saulo, su historia con el Señor. Perseguía a la iglesia, pide cartas a los sacerdotes, sumos sacerdotes, principales sacerdotes de Jerusalén, para viajar al norte, noreste, a la ciudad de Damasco, en Siria, para perseguir a unos que se habían salido de la sinagoga para seguir a Jesús. Dice, yo los voy a ir a buscar a eso, denme cartas, y yo los voy a traer de vuelta a Jerusalén para que los juzguemos. Y parte. Y en el camino se le aparece Jesús. Y el resplandor de la gloria de Dios en Jesucristo lo bota de su caballo, camello, burro, lo que sea, y cae al suelo. Y se oye una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Momentito, ¿está Saulo persiguiendo a Jesús? ¿A quién está persiguiendo? A la iglesia. Y entonces, ¿por qué si está persiguiendo a la iglesia, Jesús le dice que lo está persiguiendo a él? Porque la iglesia y Jesús son uno. Tenemos que tener un alto concepto de la iglesia. Si hay algún grupo religioso o alguna denominación cristiana en el mundo que tiene un alto concepto de la iglesia y que a nosotros no nos gusta mucho ese concepto que tiene, es la iglesia católica. Que nunca habla de la iglesia, sino que habla de la Santa Madre Iglesia. Pero nosotros del otro lado decimos, no, la iglesia. Espérense, es la esposa del Cordero. Y si uno persigue a la iglesia y afecta a la iglesia y daña a la iglesia, está atacando a Jesús. ¿Y cuáles son los ataques que recibe la iglesia? Principalmente son ataques morales y ataques doctrinales. Y esos no son ataques a la iglesia, sino que también son ataques a Dios. Y aquí Pablo, donde dice que si uno destruye el templo de Dios, ¿a qué se está refiriendo? Todavía existía en ese tiempo el templo de Jerusalén, todavía no ha sido destruido. Se está refiriendo al templo donde Dios decidió habitar simbólicamente en el medio de su pueblo, la ciudad de Jerusalén, en el monte Moria. ¿Qué es lo que había allí? Habían sacerdotes que todos los días ministraban, habían sacrificios, ahí había perdón de pecado, traía un animal, uno lo entregaba y la sangre de ese animal, Dios a través de ese sacrificio perdonaba los pecados. Había adoración, había levita, había canto, había música. La gente a ese lugar traía sus diezmos, traía su ofrenda. Ahí se hacían fiestas, se hacían comidas, se hacían celebraciones anualmente, en el transcurso del año, varias fiestas. Ese templo, en el centro, en el mismo centro del templo había una habitación más pequeña, y ese era el lugar santísimo donde estaba el arca. Y Dios, la presencia de Dios, decían, ahí estaba con ellos en el templo. Ese templo ya no existe. Ahora usted y yo, nosotros somos, ¿qué cosa? El templo de Dios. Amén. Ya no es el de Jerusalén, pero donde quiera que la iglesia se reúne, ahí está el templo de Dios. Y usted viene aquí los domingos a formar el templo de Dios. ¿Y qué hacemos los domingos? Adoramos a Dios como se adoraba en el templo de Jerusalén. Usted viene aquí a relacionarse con Dios como los peregrinos subían al templo de Jerusalén a hablar con Dios, a decirle que lo amaban, a decirles que los perdonaran, a traerle sus diezmos y ofrendas. Usted también viene aquí a hacer lo mismo. Esto es algo serio, esto es algo santo, mis queridos hermanos. Amén. El templo ya fue destruido. Pero hoy, dice Pablo, hoy ustedes, nosotros, vosotros, dice él, somos su iglesia. Así que la iglesia es especial, es sagrada, es santa.
Y la iglesia, otra vez, usted ya lo sabe, no es el edificio. Por eso que a mí me gusta la denominación que le hemos dado a este lugar. Esto es, este lugar, ¿cómo se llama? La cumbre. Entonces yo no digo, voy a ir a la iglesia, porque uno a la iglesia no va. Yo mejor digo, voy a la cumbre. ¿Y qué pasa en la cumbre? En la cumbre se reúne la iglesia. Y ahí la formamos, en la cumbre. No es el edificio, somos todos. Somos los que compartimos nuestras vidas aquí. Somos ladrillos, somos edificios de Dios. Somos estas piedras que están aquí atrás. Eso somos. Unos son más duros que otros, unos son más grandes que otros, algunos de ustedes son más filudos que otros, pero todos estamos concatenados y formamos el templo de Dios. Amén. Dios está aquí con nosotros. Amén, Señor. Somos llenos del Espíritu Santo porque lo dice la palabra de Dios. Confesamos nuestros pecados a Jesús, le cantamos y adoramos a Jesús aquí, traemos nuestros diezmos y ofrendas aquí, partimos el pan aquí y lo partimos en los grupos en casa, lo pasamos bien, conversamos y formamos otra vez durante la semana el templo de Dios en los grupos en casa. Todo está basado en esas relaciones de amor que tenemos. Así que nuestra congregación es un grupo sagrado. ¿Lo había pensado así? Más algunos dicen, ¡sa! Como dicen los mexicanos, ¿a poco? Sí, somos un grupo sagrado. Hablando de mexicanos, ¿han oído usted hablar de un equipo mexicano? Los que son buenos para el fútbol, ayúdenme aquí. El Chivas, de Guadalajara. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el apodo que tiene ese equipo? Se llama el Rebaño Sagrado. Que todos los equipos tienen su nombre. Ellos se llaman, o le dicen, el Rebaño Sagrado. Y les explico por qué. El equipo se llama legal y originalmente Guadalajara. El club de fútbol Guadalajara. Pero en los años 40 y tanto, 48 por ahí, una vez jugaron un partido tan malo que un comentarista deportivo dijo, el partido estaba tan malo que los jugadores parecían chivas saltarines, saltaban para allá, saltaban para acá y no hacían nada. Un montón de chivas jugando a la pelota. Entonces, como que era una ofensa, ¿no? Al domingo siguiente, uno de los fanáticos del equipo trajo una chiva al estadio, la traía con una cuerda, con una camiseta del equipo de Guadalajara y la puso allí y dice, sí, somos chivas, pero vamos a jugar mejor que nunca. Y de ahí le empezaron a decir de sobrenombre al equipo, las Chivas Rayadas de Guadalajara. Y había un cardenal en aquellos años, católico, que era muy devoto de las Chivas, ¿no? Y cuando las Chivas, el equipo de las Chivas ganó el campeonato, fue todo el equipo a saludar al obispo ahí a la iglesia. Y entonces el obispo estaba vestido como se visten los obispos. Y en un momento llega y se abre la sotana y tenía puesta la camiseta de la Chiva Rayada de Guadalajara. Entonces todos dijeron, ¡oh! Dijeron los jugadores, somos el rebaño sagrado. ¿Por qué? Porque el obispo nos tiene como en su cuerpo, en su camiseta. Bueno, yo escuché la historia. Y me hace mucho sentido, queridos hermanos de la Iglesia de Cristo, Nueva Esperanza, que se reúne en la cumbre, somos el rebaño sagrado. Amén. Queremos ser rebaño de ovejas, pero nos sale mal lo de chiva, ¿verdad? Pero bueno, sea lo que sea, somos el rebaño de Dios. Aunque somos malos cristianos e imperfectos, cuando usted viene a la presencia de Dios y ve a Cristo en su gloria, en su majestad, y Cristo se abre la túnica, se ha puesto nuestra camiseta y nos dice, ustedes están aquí conmigo, pegaditos a mi cuerpo. Esa es la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, el rebaño sagrado. La verdad es que eso, hermano, nos hace muy humildes, y eso es el tema del sermón. Humildes como Cristo, humildes como Jesús. La canción que cantaba mi papá, no alcanzo a comprender por qué Dios eligió para hablar a Moisés aquella humilde zarza en medio del desierto, habiendo tanta flor. La voz de su presencia, la llama de su gloria entre sus ojos ardió.
Y parado en esa zarza, al mundo se mostró. Y luego el poema habla de uno, no alcanzo a comprender por qué Dios me eligió, si no soy el mejor delante de sus ojos. Tanto nos parecemos a aquella zarza y yo. No lo hubiera creído que Dios me pudiera amar. Si una zarza pudo arder, arder puedo yo también. Eso es humildad. No eres la gran cosa, no somos la gran cosa, no tiene. Y dice Pablo, ¿se acuerdan que hablamos en el primer capítulo? No hay muchos sabios ni muchos de alta alcurnia entre nosotros. Ustedes, ¿sí? Dios eligió lo peorcito. ¿Pero para qué? Para hacer de nosotros su templo santo. Por eso que me gusta, para hacer llorar a algún par de ustedes aquí, de vez en cuando cantar la canción Inmerecedor. Y mientras la toco los empiezo a mirar, ya sé quiénes son. Dos de ellos que sobresalen por aquí. Porque esa canción, qué poderosa es. Inmerecedor soy de su gracia y su perdón. De su perfecto amor y digno soy. No existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar su tierno y dulce amor, su eterna bondad. Tú me has amado y has decidido para abrazarme. Una vez mi hermano estaba chico, el Andrés, adolescente, fue a Estados Unidos y conoció a mi suegra. Y yo les he contado que la familia de Nona no se abrazan ni se besan porque son mexicanotes del norte de México, en que el amor se expresa de otras maneras. Y mi hermano, chileno y besucón, fue y le dio un beso a mi suegra. Y mi suegra se impactó tanto que hasta el día de hoy, ya tiene 91 años, siempre que habla conmigo dice, uy, dale saludos a Andrés. ¿Qué necesidad tuvo de venir a besar a esta vieja toda sudada? Dice, qué niño es amoroso. Y yo, uy, sí. Bueno, ya, la dejo en su inocencia, ¿verdad? Pero eso me hace pensar, ¿qué necesidad tenía Cristo de venir a abrazarme a mí? De venir a besarme a mí, todo cochino, todo sudado, lleno de pecado, lleno de inseguridad, lleno de incertidumbre. Y Jesús dice, no, yo te amo a ti. Y tú eres parte de mi iglesia. Bendito sea el Señor por su gran amor. Todos los grupos cristianos debemos ser humildes. Todos. Y debemos ser agradecidos del Señor. Porque ninguno tiene algo mejor que los otros y que se hayan ganado el cielo por ser lo que son. Pero los corintios, para no decir la iglesia de la cumbre, los corintios estaban siendo orgullosos. No me gusta esto, decían. No me gusta esto, no me gusta cómo se hacen las cosas aquí. Este predicador me cae mal, pero este otro predicador me cae bien. Aunque la iglesia es imperfecta, hermanos, con malos cristianos no debemos olvidarnos que es sagrada, es santa y que está compuesta por gente a la cual Dios amó y rescató del pecado y de la muerte. Dios está aquí. Sí, Señor, amén. Dios está aquí. Amén. Tan cierto Como el aire que respiro. Está aquí el Señor. Amén. Y está con nosotros. Amén. Ahora alguno dirá, sí, pero Dios está en todas partes. Sí, es verdad, sí. Dios está en todas partes. A mí me gusta, por ejemplo, como a usted, ir a un buen restaurante. Me gusta viajar en barco y de hecho hemos hecho varios cruceros con mi señora y vamos a ir a otro porque es lo que más se parece al cielo, un crucero. Me gusta. Siento la presencia de Dios en los cruceros. Tenemos referencia. Me gusta ir de vez en cuando a un buen concierto, donde uno hasta se emociona cuando va a un buen concierto. Me gusta, y muchos de ustedes lo saben, meterme en una librería y en una biblioteca. Es como el cielo para mí. Ahora, yo no digo que Dios no esté en una rica comida, en un buen libro, en una buena música, en unas buenas vacaciones contemplando la naturaleza. Pero Dios, de una manera exclusiva, distinta y especial, está presente aquí cuando su iglesia se reúne. Amén. Con su pueblo. Aunque está en todo lugar, cuando se junta su pueblo, Él está de una manera especial. Por eso que Pablo dice, ustedes son templo de Dios y el Espíritu de Dios habita aquí, entre ustedes y con ustedes. Y para eso debemos ser humildes, sabiendo que Dios está con nosotros. El Dios de toda humildad.
Y la iglesia, otra vez, insisto, es atacada moralmente y doctrinalmente. Pero hablemos de los ataques físicos. Imagínense que ataquen la cumbre. Cosa que no es muy descabellada, ¿verdad? Caemos en la posibilidad que algún día algunos encapuchados a la primera fila diga vamos a ir a la cumbre 1060. No le estoy dando el dato por si acaso por YouTube, ¿ok? Pero algunos vamos a ir a la cumbre y llegan aquí los encapuchados. Lo primero que hacen es que esa pared blanca y larga que tenemos en el frente la grafitean totalmente, luego se meten acá, nos rompen los vidrios, nos abren el portón y nos queman la cabañita, que va a ser nuestro cuarto de oración en el futuro. Y nos queman la cabañita porque no pueden entrar aquí. ¿Cómo lo vamos a tomar? ¿Con humildad o con orgullo? Humildad. A lo mejor podríamos hacerlo, lo podríamos hacer con orgullo y decir, qué bueno que a nosotros nos tocó, ¿verdad? Porque nosotros somos la iglesia verdadera. No, mi anciano tiene razón, con humildad, pero siempre entendiendo una cosa, no siendo tontos, no siendo ingenuos. Y tenemos que saber que un ataque a la iglesia del Señor es un ataque a Cristo y a Dios. Amén. Y hay de aquel que se meta con Cristo y con Dios. ¿Verdad? Así que aquí dice Pablo, versículo 18, que nadie se engañe. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes, ahora está hablando de lo de adentro de la iglesia, alguno de ustedes se cree sabio según la sabiduría de este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque para Dios la sabiduría de este mundo es insensatez. Pues escrito está, y aquí cita Job 5.13, Job 5.13 dice, Él atrapa a los sabios en sus propias trampas. Aquí en la iglesia hay un personaje que nos mete ciertos dichos, tiene una gracia de Dios para meter dichos y comentarios. Y el último dicho que yo le he escuchado es, no te pongas inteligente. Ya te pusiste inteligente, no te pongáis inteligente, dice. Bueno, aquí lo que está diciendo Pablo es exactamente lo mismo, no se pongan inteligentes, no se crean sabios, la van a embarrar, van a afectar la iglesia, porque esa sabiduría, esa inteligencia que creemos nosotros que debemos aplicar en la iglesia, no es sabiduría de Dios. Él atrapa, enreda a los inteligentes, a los sabios en sus propias trampas. Así que aquellos inteligentes se dedican muchas veces a atacar a la iglesia otra vez desde adentro. Manipulan las situaciones para que las cosas se hagan como ellos quieren. Y eso es orgullo, no es humildad. Más adelante en el versículo 20 Pablo cita Salmo 94:11. El Señor conoce los pensamientos de los sabios y estos son inútiles. Alguno pensará, ¿verdad?, que el tema que yo estoy tocando aquí no viene al caso. Que estamos bien en esta iglesia, que la cumbre es una iglesia sana, que no hay ese tipo de personas inteligentes entre nosotros. Yo creo que sí, tienen razón. Estamos en paz, estamos en calma. Aquí las turbulencias no son demasiado grandes en esta iglesia, ¿verdad? Pero hay que prepararse. Hay que poner un buen fundamento. Hay que hablar de estas cosas antes de que sucedan. Hay que tener las antenitas de vinil bien paraditas. No estamos en crisis ahora, pero cuando venga una crisis vamos a entender cómo navegar en esa crisis. Eso se llama mantención preventiva. Ya. La gente esparce rumores. La gente levanta falsas enseñanzas. Los seres humanos somos propensos a dividir los grupos. Hay gente que se cree inteligente y espiritual y te lo hace saber. Pero son ignorantes, no son sabios. O son sabios, como dice la palabra, según su propia opinión. Aunque hablen bien, aunque respondan las dudas que la gente les pregunta, aunque tengan personalidad, puedes tener todas esas cualidades, pero aún así puedes estar equivocado. Así que hay que tener cuidado con los líderes carismáticos. Y siempre pedirle a Dios que entre nosotros haya gente, como dije el domingo, hace unos domingos, no sé si fue el domingo pasado, que tenga el don de cachativa, que en la Biblia se llama el don de discernimiento. Yo les confieso, yo no lo tengo.
A mí me pasan gato por liebre. A mí me meten el dedo en la boca. Pero yo le doy gracias a Dios que tengo unos ancianos que tienen un ojo y me cuidan. Y tengo una señora, esa sí que es tremenda. Ella tiene un don espiritual de discernimiento y percibe dónde están los lobos vestidos de oveja. Eso es lo que necesita la iglesia. Versículo 21. Así que nadie debe vanagloriarse de los hombres, porque todo es de ustedes. Porque la iglesia de Corinto se estaban vanagloriando. No, yo soy de Pablo. No, yo soy de Apolo. Apolo es mejor. No. Pedro, ese estuvo con el Señor. Pablo no estuvo con el Señor. Pues. Él dice que se le apareció, pero Pedro hasta lo olió al Señor. Estuvo con él en un barco, en la barquita, cuando multiplicó los panes y los peces. Y salía otro. No, es que ustedes no han escuchado a Apolo. A Apolo, cuando él predica, yo lloro. El Señor me toca. Y ahí estaban peleándose por los autores favoritos y los predicadores favoritos. Mira una cosa buena que tiene la iglesia, que aquí predico yo nomás. No sé si será buena o mala, pero así es. Y una vez los ancianos me preguntaron, oye, ¿y tú pretendes predicar todo lo domingo? Y digo, sí. Dijeron. ¿Por qué? ¿Acaso el Señor no me llamó a enseñar a predicar? Sí, pero es que no estamos acostumbrados. Bueno, ahora se van a tener que acostumbrar. Porque si este púlpito estuviera abierto a medio mundo, usted dirá, va a predicar Fernando, no voy. ¿Quién va a predicar? No va a predicar el Manolo. Ya, se llena la iglesia, ¿por qué va a predicar Manolo? A mí me gusta como Manolo, predica como Walter, predica, o cuando invitan al Pollollo, o cuando invitan a Claudio. Ahí sí que el Señor habla. Entonces es mejor que ustedes se acostumbren a una sola voz y que el Señor les hable. Y que cuando esta voz no está, invitan dos, yo falto 5 domingos al año, entre paréntesis. Van a tener 5 voces diferentes, pero saben que aquí no es un concurso. Y no vamos a invitar a los populares ni a los que se sugieran, vamos a escuchar a Dios. Claro, cada uno tiene un autor favorito, un predicador favorito, un pastor favorito, pero los maduros escuchan a Dios a través de esas personas. Versículo 22, sea Pablo, Apolo, Cefas, y luego dice, el mundo, yo no sé por qué le metió el mundo. En el fondo lo que está diciendo Pablo aquí es que Dios rige el mundo y la iglesia, y tiene control sobre la vida y sobre la muerte y sobre lo presente y sobre lo porvenir. Dios es dueño de todo y es dueño de todos los predicadores, de los pastores, de los ancianos, de las iglesias, del mundo y de todo. Él es dueño. Así que mi recomendación, no lea a un solo autor. No ponga atención solamente a una línea doctrinal o a una iglesia específica. No escuche la misma radio cristiana porque son repetitivos. Tienen una sola línea, escuchen varias. Hay un anciano que no voy a contar quién es, pero me contó que iba para el sur y pusieron la radio, iba re feliz escuchando la radio y de repente le sale, no sé, unas canciones de misa y ahí se dio cuenta que no era radio cristiana. Pero lo que escuchó ojalá le haya servido algo, ¿verdad? No hay que escuchar siempre a los mismos autores o a los mismos cantantes. La misma doctrina. Yo le aconsejo que lea a varios autores. Lea especialmente a los que se murieron hace siglos. Una prueba de un buen autor es que se sigue leyendo después de muerto. Y hay muchos cristianos que escribieron. No nos enfoquemos solamente en nuestra cultura occidental y latina. Veamos, mire, aquí en Santiago, yo no sé si todavía la ola paró o no, pero en aquellos años llegaron muchos misioneros coreanos. Oye, ¿qué ejemplo de cristianismo nos daban? Son los que se levantan y oran de 5 a 6 de la mañana. Tremendo los coreanos. Hoy en día las iglesias que más crecen, adivinen dónde están. Ahí mismo donde está el coronavirus. En la China están creciendo las iglesias cristianas en forma no oficial, sino subterránea. Miremos para allá, miremos los buenos líderes que están en África. No seamos tan estrechos. Si estudian la Biblia estos hermanos, si aman a Jesús, aunque no estemos de acuerdo en todo con ellos, podemos aprender de ellos. ¿Quiere usted saber más acerca de cómo adorar a Dios? Échale una miradita y visite de vez en cuando a los carismáticos.
a los pentecostales, que a veces uno los critica mucho, pero ahí se adora a Dios. Y debiéramos aprender un poquito de ello, ¿verdad? ¿Quiere usted saber más acerca de la santidad de vida? Hable con los hermanos no de la primera, de la segunda iglesia evangélica pentecostal. Yo los considero un poquito más alto que la primera. Hable con los nazarenos, con los metodistas antiguos. ¿Quiere saber de la historia de la iglesia? Hable con los católicos, con los anglicanos, con los luteranos. ¿Quiere saber de teología? Léase a algunos autores presbiterianos. ¿Quiere saber cómo estudiar mejor la Biblia y organizar la iglesia? Hable con los bautistas. Y todos somos de la misma familia de Dios. Es como que una mamá tuviera 12 hijos y uno dijera, ¿cuál de tus hijos es el mejor? ¿Cuál es el bueno? Pues tiene que haber uno bueno y la mamá debe decir, no, son todos buenos, pero lo que pasa es que tienen diferentes personalidades. Y cada cual aporta y contribuye con su fortaleza. Pablo, Apolos, Cefas, Aquila, Priscila, y cualquiera, todos aportan. Y luego Pablo dice aquí, todo es de ustedes. Mira qué interesante, todo es de ustedes. Uno dice, no, pero es que nosotros lo único que tenemos es esta casa y estamos pagando dividendos y no es ni de nosotros. No, todo dice Pablo es de ustedes. ¿Qué significa eso? A mí personalmente me ayuda mucho y cuando hemos ido a Locañas, ¿verdad? A la casa de esos salesianos y a veces yo iba con tanta envidia y digo, ¿por qué los curas tienen esto? Ese tremendo parque, esos árboles. Una vez me puse a conversar con la nona y le digo, ¿cuánto valdrá cada uno de estos árboles que está plantado aquí? Bueno, esos cactus, entre paréntesis, lo estamos vendiendo en 500,000 pesos cada uno, porque sacarlos de allí, ya si alguno sabe, algún interesado, si no lo vamos a tener que cortar, o alguien que lo sepa trasplantar. Pero, volviendo a Locañas, ese edificio, esos salones, esas camas, esas cocinas, ese parque, ¿cuántos millones y miles de millones de pesos hay ahí? Hasta que un día el Señor me dijo, Fernando, es tuyo. ¿Pero y por qué? Porque todo es nuestro. Todo es nuestro. Esto es nuestro, aquello es nuestro, todas las catedrales son nuestras. Usted piense en eso, es de Dios y es de nosotros. Cuando vaya a una mega iglesia, cuando vea esos tremendos templos, el Señor le va a decir, esto es de ustedes. Todos los predicadores son nuestros, son de nuestra familia. No digamos que esos son de allí, esos son de allá. Y todas estas teologías están a nuestra disposición. Dice Pablo, todos de ustedes, y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Así que todo gira en torno a Cristo. Estos sermones, pastoreando como Jesús, el segundo sermón. Tercer sermón, predicando a Jesús. Cuarto sermón, orgulloso de Jesús. Quinto sermón, sabiduría de Dios en Cristo. El otro sermón, siervo de Jesucristo. El domingo pasado, recompensa de Jesucristo. Hoy, humildes como Jesucristo. El próximo domingo, sufriendo como Jesucristo. Todo en torno a Jesús. Así que hay libros, así ideas, predicadores. Excelente, hermano, pero todo debe estar enfocado en Cristo. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, dice Pablo. Dice los hebreos que el Señor es el autor y consumador de nuestra fe. Y Él es humilde y se humilló a sí mismo y se hizo obediente. El Señor va a restaurar todas las cosas, es lo que predicaron los apóstoles, que vendrá el día que el cielo retiene a Cristo hasta el día en que se restaurarán todas las cosas. Cristo nos viene a destruir en su segunda venida. No viene con orgullo y violencia, sino que viene a restaurar, a componer, a reparar, a restablecer todas las cosas que se habían quebrado por causa del pecado y de la muerte. Qué profundo, hermano. Qué profundo. Eso es lo que, por eso que tenemos que ser humildes. Nosotros, humildes. No tontos, sino como dijo Jesús, astutos como serpientes y humildes como palomas. Amando y cuidando en humildad a la esposa de Cristo, predicando el evangelio del reino de Jesús con humildad. Amén. Amén. Vamos a terminar orando. Y vamos a orar un pasaje que Pablo escribió en Colosenses 3, del 12 al 17. Él lo escribió como consejos para la iglesia, pero yo los quiero tomar ahora
Eso aconsejo aplicarlo como oración. Y después de esta oración, va a pasar Manolito a ministrarnos en la cena del Señor. Padre, somos tus escogidos, santos y amados. Revístenos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Ayúdanos a ser mutuamente tolerantes. Si tenemos queja contra otro, ayúdanos a perdonarnos de la misma manera que Cristo nos perdonó. Y sobre todo, Señor, revístenos de amor, que es el vínculo perfecto. Que en nuestro corazón gobierne la paz de Cristo, a la cual fuimos llamados en un solo cuerpo. Queremos ser agradecidos, que la palabra de tu Hijo Cristo habite ricamente en nosotros. Que tu Santo Espíritu nos ayude a instruirnos y exhortarnos unos a otros con toda sabiduría. Queremos cantarte, Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales, con gratitud de corazón. Queremos que todo lo que hagamos, ya sea de palabra o de hecho, queremos hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dándote gracias a ti, Dios Padre, por medio de Él. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.